tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta con el Centinela del Misterio, que como siempre a mis amigas de realización se les olvida incluir la musiquita, a ver si la conseguimos poner. Es una musiquita que identifica este programa, esta sección del programa, que responde al nombre del Centinela del Misterio y que es además la sección hermana del programa original, de la radio que conduce mi amigo y compañero don Carlos Bustos. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos, y enhorabuena. Es lo mismo digo, felices, hoy viene ¿verdad? como un señor, fíjense cómo viene con su americana, viene con su pañuelito, viene de gala, ¿por qué? Porque está celebrando lo que yo también ahí celebro, que es que somos por 13ª vez campeones de Europa. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. ¿Dónde lo viste? En el Bernabéu. Ah, ¿fuiste al Bernabéu? Fui al Bernabéu a verlo. No me tocaron las entradas esta vez, y de hacer locuras como he hecho, de cogerme el coche, irme a Milán o irme... Ah, ¿lo has hecho? ¿Has ido a finales? Sí, pero locuras, ¿eh? Porque además en coche, porque... Bueno, eso ya este año había que relajarse un poquito. Pero se disfruta muy bien. Sí, ¿sabes que yo también estuve en el Bernabéu con mis primos que vinieron de Alicante? Pues mira... Si lo llego a saber, nos tomamos una cervecita antes. Y dos. El día estaba para 2 cervezas. Carlos Bustos viene hoy a hablarnos del Centinela del Misterio, que es Carlos Bustos, viene a hablarnos del Titanic, de ese barco que no se podía hundir y que acabó en el fondo del mar, consecuencia del impacto contra un iceberg, como dicen los snobs, o como un iceberg, un bloque gigantesco de hielo, que decimos los hispanohablantes. Pero no viene a contarnos la historia manoseada que habitualmente conocemos. Viene a contarnos la historia, pero desde otro punto de vista y asuntos, dimensiones de aquella tragedia que no conocemos. Pues el 14 de abril de 1912 se hundió, y se hundió lo que en teoría era insumergible. Pero de la teoría a la práctica va un abismo. Lo primero te tendré que decir que el barco insumergible estaba mal diseñado y estaba condenado a que al más mínimo percance ligeramente serio se hundiera. Fíjate, eso para empezar. Eso para empezar. Y esto no lo dice Carlos Bustos, que tiene de marino mercante lo que puedo tener de sargento de caballería. Esto lo dicen almirantes, técnicos y gentes que saben de verdad de la Armada, y gentes que saben de verdad que ese barco en 1912, también es cierto que no hay mal que por bien no venga. Y suena un poco fuerte esto. ¿Por qué? Porque gracias a esas deficiencias y a lo que ocurrió aquella noche, cambió por completo la normativa de construcción de barcos. Que conste que el Titanic, que veremos si lo que hay hundido a 4.000 metros en el pecio marino, a 600 kilómetros de la costa de Terranova, veremos si realmente es el Titanic, si hacemos casos de ciertas conspiraciones y de libros y de informes de un tal Rob Gardiner, que por cierto, y sin que sirva de precedente, si alguien se dedica a escribir un libro, a redactar informes, soltando, entre comillas, las barbaridades que suelta Gardiner, y nadie lo demanda, ni herederos, ni gente de la White Star Line, ni gente del astillero, nadie lo demanda y lo dejan ahí, será por algo. Las pruebas de Gardiner son terribles a favor de la conspiración. Pero como todo buen asesino en serie, en este caso Jack el Destripador, mira, vamos a ir por partes. Eso te iba a decir, vamos a ir por partes porque ya estamos planteando una teoría alternativa a la que todos conocemos. Hay varias, pero vamos, Las del tal Gardiner, bueno, sigue por la... La realidad de todos aquellos que mueren, 2.208 personas. No sé si se da por bueno, por eso he dicho antes la frase famosa, no sé si se da por bueno, Rafa, porque sí se han evitado muchísimas más muertes con ese diseño. Y te repito, estaba todo. La ITB, la Inspección Técnica de Barcos, tenía sus licencias y estaba acorde, cogido con pinzas, pero acorde a la normativa, estaba el Titanic. Era legal que hubiera muchísimos menos botes salvavidas de lo que tenía que haber. A partir de ahí esa normativa cambió y tenía que haber botes salvavidas acorde al pasaje y acorde a la tripulación, para que en teoría no quedara nadie por evacuar en un supuesto, una suposición de que se hundiera el barco. Lo primero es que ya de esos 2.000 y pico, 2.208 entre tripulantes y pasajeros, mueren 1.523, Rafa, de los cuales apenas se rescatan 300 cuerpos
y prácticamente ninguno logra identificarse. En el cementerio de Halifax, que es digno de ver... ¿Y eso por qué no? Porque no fue una explosión, o sea, fueron ahogados. Muchos, te vuelvo a repetir, de 1523 se rescatan apenas 300. Y muchos de ellos no se pudieron identificar. Y muchos no logran identificarse. Pero ya no solo por eso. La mayoría de los que no pueden identificarse, de hecho hay un montón de tumbas que no se sabe quién está. Primero por eso. Y segundo, porque en tercera clase y en segunda clase, muchísimos o consiguieron el pasaje de forma fraudulenta, o lo revendieron, fue en reventa, con lo cual es posible, hasta que en ese cementerio de Halifax haya gente enterrada que no sean ellos. Claro. Porque llevaban el pasaje, pero no eran ellos. El pasaje estaba a nombre de otra persona. Bueno, y en esa época, evidentemente, ni pruebas de ADN ni Cristo que lo fundó. Entonces, ya empecemos por ahí. Ahí ya, la paz de los muertos, la identificación de los muertos, ya podemos decir que ya crea cierta controversia. Lo que realmente importa es si eso se pudo evitar. Y se pudo evitar con los medios de 2018, pero también con los medios de hace 106 años. Lo primero, es cierto que el mar estaba en calma. Estaba tan en calma que era prácticamente una alfombra. Con lo cual era materialmente imposible que un iceberg, el ruido que hace el agua, la ola que forma el agua, si el mar está un poquito embravecido, al chocar contra el iceberg, no existía. Es que era prácticamente una alfombra. Con lo cual hay un punto a favor de los pobres vigías. Pero es que sabes que los pobres vigías no tenían ni prismáticos. No tenían prismáticos, o sea, y eso no está en el libro de Gardiner, el de conspiraciones, eso está hasta en los diarios de gente que estaba escribiendo, de gente de tripulación que escribía lo que allí estaba pasando. Como igual que decían, estaba ya el barco prácticamente hundido de proa, prácticamente ya hundido de proa, y todavía había muchos que decían, tranquilos que esto es insumergible. De ahí la calma con que se tomó todo, y cuando realmente la gente entra en cólera, entra en pánico, y es cierto que algunos, para evitar sabotajes y para evitar robos, tienen que tirar de armas, eso es cierto, está muy bien la película, es muy pastelona la película de Cameron, pero es cierto que se asemeja mucho a la realidad, y el caso de Jack Dawson, hay varios casos de esos. Él lo gana en una partida de póker en la película, pero otros son revendidos y son... Vale, bueno, pues en este caso, en esos diarios aparece que no había prismáticos. A lo mejor porque no les dio tiempo a hacer el cambiazo, hicieron el cambiazo del menaje, hicieron el cambiazo de las sábanas, hicieron el cambiazo de los carteles del Olympic al Titanic, y tal vez no les dio tiempo a hacer el cambiazo de los enseres del Olympic al Titanic, o del Titanic al Olympic. Carlos, acabas de poner un nombre encima de la mesa que seguramente los espectadores desconozcan. El Olympic, habla del Olympic. ¿Qué es o qué fue el Olympic? La White Star Line, para competir con la Cunard... Que es la naviera. La White Star Line era la naviera del Titanic. Para combatir con la Cunard, que era la otra grande de los cruceros en la primera década de 1910, de 1920, ¿vale? Construyó 3 barcos. El primero el Olympic, el segundo el Titanic y el tercero uno que se llamaba el Gigantic. Pero claro, por un poco de decencia torera, le cambiaron el nombre y de Gigante lo pasaron a Britannic. Después de ocurrir lo que ocurrió supuestamente con el Titanic, lo llamaron Britannic. El Olympic es un barco prácticamente gemelo, prácticamente igual, salvo 2 detalles que cuenta Gardiner en su libro, de unos ojos de buey de popa y de una cosita que hay en la parte delantera, en la parte de estribor de proa, es prácticamente clavado. Es más, hay fotos que tú ves, la famosa escalera del reloj de la película, la escalinata aquella y la del Titanic y la del Olympic es muy difícil confundirlas, ¿vale? Este barco, el Olympic, aparte te voy a decir, los 3, parece ser que la naviera y parece ser que el astillero que construía el barco, parece ser que ya tenía ciertos problemas económicos, Rafa. Y con esos ciertos problemas económicos, también se dice que tiraban a ver cómo te lo explico yo, tiraban el acero, era de peor calidad. De hecho, se ven los remaches del barco, era de peor calidad. Menos micras, peor calidad del acero, peor calidad de los remaches.
Y ya de por sí ya parece que esos 3 barcos, el Olympic primero, el Titanic después y el Britannic al final, parece ser que esos ya estaban bajo la sospecha de que la calidad en los materiales de construcción eran como mínimo sospechosos, hasta el punto, bueno, esto te lo voy a contar después, cuando lleguemos al tema real de Bueno, pero cuéntame, que me interesa mucho, ¿qué pasó con el Olympic? Es verdad. Claro. El Olympic, en su 5.º viaje, sale de puerto. Sale del Reino Unido, supongo también, Sí, ¿no? sale de puerto, se mete un trastazo, fíjate qué caballos, 4 o 5 motores, 3 motores de 15.000 caballos de potencia, que las propias turbulencias de los motores del Olympic atraen otro crucero británico y se produce un choque de tamaña magnitud que el crucero se suspende y tienen que devolver al Olympic a puerto. Se suspende el crucero. Es decir, la potencia gigantesca de los motores del Olympic atraen... a otro crucero, otro barco. Lo destrozan, claro. Otro barco británico, lo atraen. De hecho, hay un juicio, hay una especie como de peritaje y las compañías aseguradoras y los jueces dan la razón al Hook y condenan a la White Star Line, al Olympia, a pagar todos los gastos de arreglos del Hook y los gastos de arreglos, por supuesto, del Olympic. El Olympic vuelve a puerto y cuando el Olympic vuelve a puerto, Rafa, hay un problema muy grande y es que el barco tiene tal boquete y tiene tal cantidad de daños que llegan a plantearse si merece la pena repararlo. Es más, los propios armadores y los propios dueños de la White Star Line, junto con los dueños del astillero que fabricaron tanto el Titanic como el Olympic como el Britannic, llegan a la conclusión, y hay documentos, y ahí está un archivo sonoro, donde reparar, porque es como un coche, tú tienes un accidente fuerte con un coche, aparentemente de carrocería, el coche está bien, pero tiene un problema en chasis que entra en bancada y el coche ya nunca va a ser el mismo. Bueno, pues esto exactamente igual, tenía tales daños en la quilla, que con papeles, porque este Gardiner no daba puntada sin hilo, con papeles demuestra que era más costoso reparar el Olympic que volverlo a hacer, que prácticamente volver a hacer toda la quilla y todo el casco nuevo. Ahí es donde supuestamente, según Gardiner, se da el cambiazo al barco y mandan al matadero al Olympic. Se repara como se puede, se cambia el menaje, toda la vajilla donde pone Titanic se manda al Olympic. Sí, claro, se manda al Olympic y el barco en sí se puede decir que está condenado. Y te voy a dar razones de peso. Entonces, ¿nunca existió un barco que se llamara Titanic? Sí, existió un barco que se llamara Titanic, suplantado por el Olympic. O sea que en realidad el accidente con el iceberg fue un accidente que tuvo el Olympic. Que lo tuvo el Olympic. ¿Y dónde estaba el Titanic original? En puerto, con las placas del Olympic, como si se estuviera reparando el Olympic. Y sin embargo el Olympic estaba intacto, el Titanic estaba intacto, el que estaba sin repararse y el que le habían cambiado menaje de la vajilla, planchas de acero donde ponía Titanic, pone Olympic, 4 manos de pintura y prácticamente era indetectable el cambio, salvo que Gardiner lo conocía muy bien, que hablando incluso con armadores y con trabajadores de la White Star Line. ¿Fue coetáneo de aquello? Sí, toda esa época. Toda esa época. Pensaba que era un investigador contemporáneo. No, perdona, eso ha sido con el paso de los tiempos. Gardiner escribe su libro, de hecho, al final del programa veremos que existe el libro, veremos que existe Gardiner, veremos fotos de Gardiner, y eso es con el paso del tiempo. Es cuando se descubre, o se parece ser descubrir, que lo que hay en el fondo del pecio marino no es el Titanic, sino el Olympic. A ver, puedes creer o no, yo te voy a contar una serie de cosas y que nuestros espectadores... Y luego quiero que me digas también tú qué crees. Lo que yo creo está claro. Mira, aparte de que no había prismáticos en el... Te voy a decir si se podía haber evitado, que nos hemos metido un poco, nos hemos adelantado un poco el tema, y te voy a decir si se podía haber evitado. También se dice, porque además estaba por convenio, que los vigías habían bebido más de la cuenta. Pero no que hubieran bebido más de la cuenta porque eran unos borrachos. Pobrecitos, no pueden defenderse y bastante, muchos de ellos no sobrevivieron, la inmensa mayoría no sobrevivieron. Es porque la White Star Line tenía un convenio con sus trabajadores donde tenían una dosis, insisto, por convenio, aplicada por convenio, que tenían que tener
unas dosis de un líquido que llevaba alcohol para combatir el frío. Hacía muchísimo frío. Entonces, en esa zona, también se cercana a Terranova, claro. No, por lo visto era el agua a 2-3 grados y la temperatura bajo cero, pero como a 15 o 20 grados bajo cero. En lo alto de, que para que te hagas la idea, era el equivalente a la Torre de la Paz, del Hospital de la Paz, ahí en lo alto, pues imagínate el frío que podían estar pasando. Y se dice, y lo dicen las malas lenguas, que podían estar un poco bebidos y que entre el poco ruido que hacía el mar, porque no hacía ningún ruido chocando contra el iceberg, entre que no tenían prismáticos y entre que podían ir un poco cocidos, ¿vale? Pues evidentemente 37 segundos antes del choque es cuando vieron el iceberg y evidentemente ya era demasiado tarde. También se dice que los contramaestres, los contraalmirantes y el personal técnico y capacitado del barco, entre ellos el capitán Smith, cometen un grave error y es virar. ¿No tenían que haberlo hecho? Según dicen muchos técnicos, a ver, ese era el protocolo, ¿eh? El protocolo en los cuadernos de bitácora, en las cartas de navegación y el protocolo de la Marina Mercante te dice bien claro que en caso de avistar un iceberg hay que girar totalmente a babor y a estribor, poner los motores a máxima potencia retrocediendo para atrás, ¿vale? Y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que lo hacen y cumplen el protocolo, ¿eh? Dicho sea esto. Pero solo con 37 segundos de margen, ¿no? En 37, es que estaba a 500 metros y el barco viajaba a una velocidad considerable, porque a pesar de lo que se dice que la White Star Line presionó al capitán para que diera caña al barco y llegara antes, adelantara un día su llegada al puerto de Nueva York, es el propio capitán que quiere llegar antes que cualquier otro navío de la Cunard. El Titanic no se crea como un barco para que fuera más rápido y se hiciera el viaje antes que los de la Cunard. La venta del Titanic, y vender esos pasajes al equivalente de $57.000 de ahora, imagínate en la época, ¿no? Se hace por lujo. El barco, el transatlántico insumergible más lujoso del mundo y más seguro del mundo, no por velocidad, pero viendo cómo funciona el barco, viendo la potencia de esas infinidad de calderas, viendo esos motores de 15.000 caballos y esas hélices de 6 y 8 metros de diámetro, impresionantes, que hemos visto algunas en las fotos, el capitán decide, pero si es que esto lo llevo, como se suele decir vulgarmente, a punta de gas, y lo aceleró. Y entonces cuando se quiso dar cuenta Rafa, el iceberg estaba encima. Entonces viras a babor, retrocedes a toda máquina, pero hacia atrás, hélices hacia atrás, pero es imposible. Consiguen esquivarle, pero eso se forma en la línea de flotación como un cuchillo en la mantequilla. En toda la línea de flotación un boquete, una raja terrible. ¿Qué ocurre? Como hay un antecedente del Olympic chocando prácticamente de frente con el Hook, ¿vale? Por eso se dice que si no se hubiera simplemente frenado poniendo los motores marcha atrás toda máquina, ¿vale? El golpe hubiera sido de frente. Y probablemente, lo dice muchísima gente, entendidos, yo ya te digo que en Marina Mercante soy un neófito, pero entendidos lo dicen, el barco hubiera sufrido daños, a lo mejor a esa velocidad se hubiera hundido, pero a lo mejor se hubiera hundido 8 o 10 horas después, con lo cual el Californian, el Carpathia o cualquier otro barco que había cerca hubiera llegado muchísimo antes. Y no llegaron muchísimo antes por eso. Primero, porque se tomaban a chufla la llamada del Titanic, que era un barco insumergible. Segundo, se la tomaban a chufla, porque estaban muy lejos. Tercero, porque el telégrafo, que era Marconi, y no era de la White Star Line, estaba contratado, ¿vale? Es para que te hagas la idea, si aquí en la Inter, ¿vale?, las antenas de radio son tan potentes, la fuerza de emisión es tan potente que te comes al resto que tienes al lado. Era tan potente el Marconi que llevaba el Titanic que muchas veces, y además tuvieron un problema de telégrafo, tenían un montón de trabajo atrasados los telegrafistas de Marconi, y ahí hubo muchos malos entendidos con respecto por ejemplo, al Carpathia. Pero es que hubo un barco, lo que no me acuerdo, maldita sea, del nombre. Pues vas a hacer memoria porque me lo vas a decir después de la publicidad. Estamos en el proceso de que el Titanic ya ha impactado con ese iceberg, ha impactado además de manera lateral, cosa que luego se demostró, según los técnicos, que era la peor forma de impactar, porque precipitó su hundimiento en pocos minutos, y el Titanic está empezando a intentar emitir coordenadas de socorro. SOS, ¿correcto? SOS. Y empiezan los problemas porque, bueno, nos lo va a contar Carlos después de la publicidad, que además es muy cortita, es la última que tenemos y es 1 minuto.
Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía con Carlos Bustos, con el Centinela del Misterio, y estamos hablando del Titanic. Estamos en el momento en el que el Titanic ya ha impactado con el iceberg y está intentando emitir señales de socorro en un lugar perdido del océano Atlántico, al norte, cerca de la isla de Terranova. Y parece que sin mucho éxito, decías, del Marconi, de la máquina que enviaba. Estaba saturada, tuvo problemas, tuvo fallos, pero sí te voy a decir una cosa que es donde nos hemos quedado antes. Muy cerquita del Titanic, que hubiera sido suficiente para salvar a muchísima gente, había un barco pirata, creo recordar que con bandera noruega. Ese barco pirata, que llevaba pieles de focas y era pirata, cree que el Titanic es un barco que tiene que ver con algo legal, guardacostas de la bahía, guardacostas del Atlántico, para evitar la piratería. Y precisamente ese miedo a que fueran detenidos porque estaban pirateando con pieles de foca es el que hace que se larguen, se vayan de la zona cuando estaban a tiro de piedra para salvar a muchísima gente. El Carpathia tardó muchas horas en llegar y ya fue imposible, pero ellos estaban a 1 hora más o menos del Titanic. Fíjate si ese capitán de barco dice, pues vamos directos para allá, pero no, porque era pirata. O sea que fíjate, cuando hay una catástrofe de estas características no podemos decir que ha sido un iceberg, no podemos decir que ha sido el capitán Smith que le dio mucha caña al barco para llegar antes que los de la Cunard, no podemos decir nada de eso, son un cúmulo de desastres. Y si a eso le unes el desastre económico de la White Star Line, le unes que si la White Star Line no paga al armador, no paga al astillero, no paga, ¿quién paga a los proveedores? Pues la única forma de sacar el barco adelante, si lo quiere sacar, es o pararlo, con lo cual hubiera sido un escándalo no seguir construyendo el Titanic y con posterioridad el Britannic, o tienes que abaratar costes. ¿Y dónde los abaratas? Pues en lo más caro del barco, es lo que más tiene. Micras de acero, calidad del acero, la cantidad de remaches que llevaba el barco, millones de remaches que llevaba el barco, ¿vale? Y luego el error más grave lo tiene quien diseña el barco. O sea, el diseño del Titanic es ahora mismo de facultad y de manual para darle una colleja terrible al que diseña esto. El barco lleva unos compartimentos estancos en el casco. Los compartimentos estancos están a la altura de la línea de flotación y deben subir un poquito hacia la cubierta. Los compartimentos estancos, para que nos enteremos, lo voy a tratar de explicar bien y sencillito, son pequeños, grandes cubículos que dividen el casco en partes, para en caso de una vía de agua, Rafa, no pase de un sitio a otro. Efectivamente, no se llene todo el casco de agua al instante, sino que se vayan llenando los compartimentos estancos. ¿Dónde está el error? El iceberg se comporta como un cuchillo en la mantequilla, como he dicho antes. Los compartimentos son, por la parte superior de cubierta, están abiertos y no son corridos. ¿Qué ocurre? Se llena el primer compartimento estanco y por vasos comunicantes se llena el siguiente, y por vasos comunicantes se llega al siguiente. Cuando llegas al sexto, que encima el sexto había reventado, porque al entrarle agua a una caldera, la explosión que produce el carbón con la caldera es terrible, ¿vale? Al sexto, el barco está condenado a hundirse. De hecho, es curioso. Mucha gente, te lo he dicho antes, decían, el barco sigue siendo insumergible, el barco ya estaba prácticamente la proa hundida y todavía seguían gritando que era insumergible. Pero el capitán Smith y la gente de la White Star Line, a los 30 minutos, poco más de 30 minutos del impacto, ya sabían que el barco estaba condenado a muerte y condenado a hundirse. Lo de los compartimentos estancos... Eso es fundamental, claro. Eso es lo que hunde el Titanic. Eso es lo que hunde el Titanic. Eran estancos por abajo, pero el momento que... pero rebosaban por arriba, claro, porque no eran corridos en quilla. Y por vasos comunicantes se llenaban, ¿no? Pero ¿y esto cómo...? Pues no lo sé. Pensarían que era tan sumamente insumergible ese exceso de confianza, ese monumento a la fastuosidad, que esto es imposible. No se va a llenar ese compartimento, ¿para qué lo vamos a cerrar por arriba? Y se va a llenar el otro, y se va a llenar el otro, y se va a llenar el otro. Claro, tampoco dio tiempo a las pequeñas mamparas, los mamparos pequeños que había, que se van cerrando, tampoco dio tiempo. Es que 25.000 millones de litros de agua en 40 minutos. ¿Cuánto tardó en hundirse? Aproximadamente 2 horas y pico. Pero vamos, insisto, condenado. Lo de que el barco, la famosa escena del barco en la película, que se hunde, se va hundiendo poquito a poco de proa, y se va levantando la popa y llega a partirse. Ese barco no tenía que haberse partido jamás. Si los compartimentos estancos no se llenan los que se tienen que llenar, y sobre todo,
si el acero es de la calidad que tiene que ser. Se hubiera hundido como un misil hacia abajo, pero entero. Pero lo dicen, ya te digo, que el almirante Fernández Polo, que es el que me ha asesorado, que dice que seguro saca ese grosor de acero, no tiene por qué. Muy interesante esto que nos estás contando, Carlos, de verdad, ¿eh? Estoy boquiabierto. Y ahora te voy a contar una cosa, que es lo que puede hacer creer o no. Yo insisto, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí es verdad que estamos para contar una cosa. Yo no estaba allí, yo he leído a Gardiner, yo he leído a los opuestos a Gardiner, pero sí hay una cosa que es totalmente real. Mira, el matrimonio Vanderbilt, unos millonarios con un poder increíble en el Reino Unido, ¿vale? JP Morgan, el matrimonio JP Morgan, propietario de la naviera, posterior dueño de la banca Morgan, y Lord Jeep, dueño de la constructora, del astillero que construye el Titanic, el mismo día que va a zarpar el Titanic, que conste que esos tres, entre ellos se llevaban muy bien, que conste que esos tres sabían perfectamente lo que iba a pasar, porque ninguno de los tres, que no faltaban a ningún viaje inaugural de ninguno de los buques, ni del Olympic, ni del Oceanic, que es otro barco anterior al Olympic, más pequeño que el Olympic, de la White Star Line, no faltaban a ningún barco. No me digas que el Oceanic también acabó mal. El Oceanic acabó como museo, dio un par de viajes más, estuvo también en la... Estuvo en la guerra. El Oceanic, el anterior al... No, el Oceanic es un barco pequeño y se dejó de... Hasta 1933 creo que estuvo la White Star Line haciendo cruceros. Entonces, esta gente que te estoy diciendo, el dueño JP Morgan, dueño de la naviera, y Lord Jeep, el dueño del astillero que construye esos barcos, el día antes de embarcar, deciden que no embarcan. Una premonición. La señora de Lord Jeep, la señora de JP Morgan y la señora Vanderbilt dicen que han tenido un sueño y que no embarcan. Insisto, cuando ninguno de los tres se perdía un viaje inaugural. Pero ¿tú te crees que el dueño de la naviera y el dueño constructor del Titanic se va a perder la llegada a Nueva York, el viaje inaugural del barco más lujoso del mundo? Pues se lo perdieron. ¿Que además era su barco? Y encima era su barco. ¿Esto sabes a qué me recuerda? Haz memoria a uno de los primeros programas que hicimos aquí. Sí, de... Larry Silverstein, el dueño de las Torres Gemelas. Que ese día tuvo que ir al médico. Tuvo que ir al dermatólogo. No faltó ni durante 16 o 18 años a los desayunos de trabajo en el restaurante Windows en una de las Torres Gemelas. Y ese día, el día de los atentados, tenía dermatólogo. No fue, se lo dijo la mujer, no vas a trabajar y vas a ver qué poder tienen las mujeres, tanto de Morgan, como de Vanderbilt, como de Jeep, como la mía. Como cualquiera. Vale. Qué poder, que no fue, pero tampoco fueron sus hijos a trabajar ese día al World Trade Center, los hijos del dueño de las torres, como tampoco fue la mayoría de la cúpula directiva de las grandes empresas que había en el World Trade Center trabajando. Pues me resulta un poco paralelo este tema. Que en ese viaje inaugural no vayan quien tiene que ir. Qué curioso, ¿eh? ¿Verdad? Qué curioso. Con lo cual te pones a pensar y dices, una de dos. O estos sabían. O tienen un poder de precognición, o sabían que ahí iba a pasar algo. Claro, pero, o han tenido una premonición de verdad, un sueño premonitorio y han dibujado en el aire una profecía, o realmente ellos sabían que iba a haber icebergs, que el barco tenía menos micras de acero que de lo que tenía que tener, suponiendo que fuera el Titanic, que los remaches eran de una malísima calidad, y que no se iban a subir al barco, por el más mínimo riesgo, por el frío, por el iceberg, por lo que fuera. Pero es la realidad, eso es un hecho real, no se subieron al barco. Me dejas boquiabierto, pues yo te confieso que no lo sabía. Pues nada más y nada menos que JP Morgan, porque ahí murió gente muy famosa. El de la barca Morgan. Claro, murió Guggenheim, murió John Jacob Astor, la fortuna más grande, dueño del Waldorf Astoria, del hotel en aquella época más importante de Nueva York. Murió gente muy importante. La familia Strauss, los dueños de los Macy's, de los famosos almacenes Macy's y dueños de muchísimas más cosas. Tengo entendido, sin embargo, que proporcionalmente la gente de primera clase murió mucho menos que la de segunda y tercera clase. Que se salvar. Pues hombre, mucha gente dice lo que tú estás asegurando.
Pero parece ser que hubo tantísimos héroes en primera clase que se dedicaron a salvar a gente de segunda y de tercera. Sí, pero efectivamente. El protocolo del barco decía mujeres, niños primero, lógicamente, el capitán el último, lo demostró, es real la imagen de la película, donde se queda en el puesto de mando y es absorbido por la presión del agua. Y segunda clase y tercera clase. Lo que es relativamente falso de la película es que hubo empleados que cerraran y dejaran condenados a la gente de tercera. Eso es falso. Eso es falso porque Gardiner en su informe y en sus libros, en el jardín que se mete, diciendo que el que está en el fondo del mar es el Olympic y diciendo que hicieron un cambiazo a raíz del accidente que tiene el Olympic con el Hook, que por qué no va a decir que ahí se evitó que gente de tercera subiera a los botes salvavidas. Lo que no había botes salvavidas y por protocolo, pues digo, desgraciadamente los más pudientes son los que tuvieron, pero hubo muchos pudientes, un español. Hubo españoles. Hubo 10 españoles, sobrevivieron 7. Un español, ¿vale?, cedió su sitio en el bote a una madre y a unos niños que viajaban en tercera. Y él viajaba en primera. ¿Ah, sí? Hubo muchos casos. Qué bonita historia, ¿eh? Hubo muchos casos de esos, ¿vale? Yo ahora te voy a contar una profecía, a ver, la profecía de los Morgan, de los Vanderbilt y de los Jeep, legendaria, que no se suban a su propio barco, pero te voy a contar, ¿tú sabes quién es Morgan Robertson? No. Mira, Morgan Robertson era un marino mercante estadounidense. Morgan Robertson durante muchas noches tiene un sueño y sueña, valga la redundancia, que está en un barco lujoso, en el barco más grande jamás construido por el hombre, lujoso, insumergible, y va por el Atlántico. Ese barco, en sus sueños, choca con un iceberg. El barco se hunde y muere muchísima gente, ¿vale? Hasta ahí no está mal la historia, parecía el Titanic. Esos miedos nocturnos le hacen a Morgan Robertson, le hacen escribir un libro que lo llama El hundimiento, lo llama Futility, pero luego traducido, que se puede comprar, luego veremos la portada del libro, se puede comprar, lo llama El hundimiento del Titán. Al barco de sus sueños lo llama Titán, no Titanic, ¿vale? Todo bien, escribes tu libro. Una curiosidad. ¿Mucho tiempo antes de...? Claro, una curiosidad. Él escribe su libro, ¿vale?, y fue escribir el libro, publicárselo con registro legal, ¿vale?, y deja de tener esos sueños terroríficos y deja de tener esos sueños esas pesadillas más que sueños de que va en un barco y se hunde. ¿Vemos ese libro? Todo, lo podemos ver cuando queráis. Todo ello, hasta ahí normal, es una historia preciosa. De hecho, James Cameron lo ha llevado a una película, que es la historia real del Titanic. Su barco se llamaba Titán, solo con una salvedad, que Morgan Robertson escribe su libro en 1898, 14 años antes del hundimiento real y de la catástrofe real del Titanic. El libro existe. Mira, este es Gardiner, La gran conspiración del Titanic. Y ese es Morgan Robertson. Ese es Morgan Robertson. El hundimiento del Titán. El libro existe, Futility, el libro existe, el libro lo puedes comprar, se llama Editorial, vale 10 o 12 euros, te lo llevan por internet. Pero al margen de que fuera un barco gigante y al margen de que se llamara casi igual y al margen de que fuera golpeado por un iceberg, también acierta en los muertos, sí, en el trayecto, sí, de Gran Bretaña a Estados Unidos. Es sorprendente porque, bueno, el Titán, lo vamos a llamar Titán en lugar de Titanic. Bueno, algo majestuoso o algo grande, pues un titánico, ¿no? Vale. Que choque contra un iceberg, vale. Que muera tanta gente, vale. Pero es que acierta, en lo que más falla es el número de supervivientes, pero en el número de gente entre pasajeros y tripulación que va en el barco. Y lo más grave, bueno, número de motores, caballos de los motores, de diámetro de las hélices, el aspecto del barco, la escalera central con la esta del reloj, en todo eso lo acierta. Y lo que ya es rizar el rizo, que Morgan Robertson acierta en que el barco se hunde en abril y con las coordenadas
exactas ¿Qué siguió? donde se hunde en el Atlántico, aproximadamente entre 600 y 700 millas náuticas de Terranova. Yo creo que, Carlos, no digas más. Yo creo que no hace falta, no merece la pena que digas más, porque con esto ya nos acabas de dejar. No, pero te tengo que contar el de un periodista, hombre. No Jean-Claude Garnet. no puede ser porque tenemos 50 segundos. Pues en 50 segundos te lo cuento. Bueno, pues rápido. Jean-Claude Gardiner escribe un artículo 7 días antes de que un barco se estrella con un iceberg y se hunde y que no lleva suficientes botes salvavidas. Hay un artículo escrito en Magazine New York, escrito, espera, porque el nombre es complicado, Jean-Claude Garnet, 7 días antes. Y cuando le preguntan que por qué ha vaticinado eso, esa profecía, dice que él estuvo en el Olympic y que él soñaba que ese barco se iba a hundir. En el Olympic, no en el Titanic. Habla en todo momento del Olympic. Desde luego, ¿qué historias? ¿Me dejas 10 segundos? 20 Es una curiosidad. 10 segundos. 10 segundos, es una curiosidad. 10, 9. ¿Sabes cuál es la música que sonaba en el momento en que el Costa Concordia se estrella contra los arrecifes? Dísela porque nos vamos. La banda sonora de Titanic. Nos vamos. Gracias, Centinelas.